Es el tema del día en Córdoba, ocurrió en las Sierras Chicas, en un quillo, robó y la víctima lo atropelló. Y claro, hay que decir que uno de los delincuentes, que tiene 35 años de edad, está internado, sufrió politraumatismos. El otro ladrón, el cómplice, se dio a la fuga. Vamos a retomar el contacto en directo con Adrián Álvarez, a quien saludamos en esta tarde, que nos va a ampliar esta información. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo están, Darío, Mateo? Muy buenas tardes. Exactamente, esto ocurrió cuando la víctima del robo observa en su celular que alguien había ingresado a su casa, que le estaban robando. Inmediatamente se dirige al lugar, los delincuentes todavía estaban ahí, se dan a la fuga en una moto, eran dos, y el hombre los persigue en una camioneta. Cuando llegan al pasaje 24 de noviembre, una calle sin salida que da a un arroyo, la moto escapa por ahí, uno de los motociclistas sale de la moto, salta de la moto, el conductor se dirige ahí por un barranco prácticamente que termina en el arroyo y la camioneta sigue y termina atropellándolo. No está claro todavía, y estamos viendo las imágenes de lo que fue el desenlace de esta persecución, si no está claro, les decía, si el automovilista embiste a la moto y no logra frenar y cae al arroyo, o desesperado y ciego termina acelerando y siguiendo la moto a pesar de que estaba el barranco y el arroyo ahí abajo. Lo cierto es que uno de los ladrones se dio a la fuga. El otro, el atropellado por la víctima del asalto, como decía Darío, tiene 35 años, se encuentra internado y detenido con fracturas en una pierna, con politraumatismo, resultó muy golpeado y está internado en un hospital con custodia policial porque va a permanecer detenido. Nos habían dicho que la víctima del robo también había quedado detenido en un principio, pero aparentemente ya recuperó su libertad. Esto ocurrió delante de la vista de muchos vecinos. Estamos hablando de una zona que está a apenas 2 cuadras del centro de la localidad de Unquillo. Muchísimos vecinos observaron la situación, filmaron la situación, hay registro de fotos, de videos. Sin embargo, nadie quiere hablar. No nos brindan muchos detalles. Hoy estuvimos durante toda la mañana recorriendo la zona, pero no quieren hablar. ¿Por qué? Porque el detenido, el delincuente que fue atropellado por el automovilista, es de la zona. Vivió durante mucho tiempo a apenas 2 cuadras del lugar donde se produjo este hecho. Tiene 35 años, tiene antecedentes, es miembro de una familia muy conocida en la zona, nos decían es una familia trabajadora, gente de bien, pero aparentemente nos decían este muchacho tuvo problemas con las drogas y no es el primer hecho delictivo que tiene, ya tiene antecedentes por otro tipo de robos. La policía está buscando a su cómplice, al otro delincuente, y el automovilista también vive en la zona. Es más, nos decían que el automovilista conocía al delincuente, pero recién se dio cuenta después de atropellarlo, es decir, en la persecución no sabía a quién estaba siguiendo, pero después de atropellarlo y ver el rostro, reconoció quién era el delincuente, era conocido de la zona, las dos son familias conocidas en la zona. La pregunta que se abre después de todo esto, Darío, Mateo, es si hubo legítima defensa o hubo un exceso en la legítima defensa. Para esto recurrimos a la opinión de un especialista. Bueno, la legítima defensa es una figura que está establecida en el Código Penal que impide que se pueda imputar un delito cuando uno actúa bajo legítima defensa. Consiste básicamente en evitar una agresión ilegítima. Es necesario que sea proporcional el medio que uno utiliza para defenderse con el ataque que ha sufrido y que no haya habido provocación por parte de que se defiende para que la misma prospere. En el caso del exceso de la legítima defensa, justamente es cuando ese medio que se utiliza es desproporcionado respecto de la agresión que se está sufriendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo que entraron a mi casa a robar, persigo al delincuente, pero tengo tiempo de llamar a la policía? Bueno, la inmediatez es una de las causales que muchas veces está vinculado al exceso de la legítima defensa. Habría que ver el caso concreto. Hay muchas circunstancias donde se ha entendido que al haber transcurrido un periodo de tiempo se incurrió en un exceso de la legítima defensa y hay veces que no. Hay que estar en el caso concreto, pero concretamente podría ser uno de los motivos que lleve no a una legítima defensa y sí a un exceso en esa comisión. ¿Cuáles son los parámetros para medir la proporción o desproporción de la respuesta de alguien que se quiere defender de un robo? Bueno, eso hay que estar en el caso concreto y obviamente queda a criterio del magistrado que interviene, pero hace a las pautas de la lógica y del sentido común de decir una persona que no corre un riesgo de vida, que no está viendo en peligro su salud o algún objeto que amerite
existe una conducta desproporcionada, como por ejemplo utilizar un arma para repeler esa agresión, claramente sería un ejemplo de algo desproporcionado. Y a mí me roban en mi casa, yo persigo al delincuente y los atropello con el auto, por ejemplo. Como le digo, a mi criterio habría que ver el caso concreto, no encuadraría en una legítima defensa, pero que habría que ver la situación particular del exceso o bajo qué contexto se dio esa persecución para ver si la misma prosperara. A priori, con un ejemplo así simple, le diría que no encuadra.